Durante 25 años, la regla no escrita tras las puertas cerradas del Kremlin fue simple: un acuerdo de riqueza a cambio de lealtad con los oligarcas. Manténganse fuera de la política y les prometo convertirlos en los hombres más ricos del mundo. Este pacto permitió a los oligarcas explotar los recursos naturales de Rusia sin restricciones, mientras ofrecían a Putin una lealtad absoluta e incuestionable. Sin embargo, esta alianza se rompió de manera abrupta cuando el primer tanque ruso cruzó la frontera ucraniana el 24 de febrero de 2022. Las sanciones occidentales, implacables y calculadas, destruyeron este contrato tácito. Yates en Cerdeña confiscados, mansiones en Londres congeladas, miles de millones de dólares evaporados de la noche a la mañana. Con esta catástrofe económica, la imagen de liderazgo invencible de Putin, cultivada durante un cuarto de siglo, también se desplomó. Los antiguos mecanismos que garantizaban su poder absoluto comenzaron a aflojarse y la amenaza más grave ya no proviene del frente, sino de los pasillos de su propio palacio. Los oligarcas que una vez crecieron bajo su sombra ahora buscan rutas diferentes. Algunos abandonan el país, otros se sumen en silencio y unos pocos se niegan a obedecer sin cuestionar. Para comprender este desmoronamiento silencioso, debemos examinar cómo la ilusión de un líder infalible comenzó a desvanecerse. Durante años, Putin prometió una cosa a los rusos y a la élite: poder absoluto. Reunió al país tras el caos de los años 90, aplastó rebeliones en Chechenia, consolidó fronteras con Georgia, anexó Crimea sin disparar un solo tiro y se erigió firme ante Occidente. Los oligarcas multiplicaron su riqueza bajo su tutela, mientras la población, al menos, encontraba consuelo en la estabilidad y un modesto orgullo nacional. Pero la invasión de Ucrania alteró este relato. La promesa de Kiev en 3 días se convirtió en semanas de derrotas, miles de soldados muertos y barcos hundidos. El mundo entero fue testigo de la verdadera capacidad del ejército ruso y cada revés desmanteló una capa más del mito del estratega infalible que rodeaba a Putin. Hoy, el líder que una vez fue invencible aparece como un estratega falible, enfrentando derrotas que erosionan su autoridad y la confianza de aquellos que una vez le servían sin cuestionar. Las sanciones occidentales no se limitaron al frente militar. Sacudieron también el equilibrio económico del Kremlin. Los activos de los oligarcas en Occidente fueron incautados, las cuentas bloqueadas, los yates confiscados y las villas clausuradas. Las ganancias dentro del país ahora se destinan directamente a las líneas de combate. No engrosan los bolsillos de los oligarcas, sino que alimentan campos de minas y depósitos de municiones. En este escenario, la lealtad pierde su sentido. Es precisamente en este momento cuando comienzan a hacerse visibles las grietas internas del Kremlin. Tres perfiles de traición ilustran cómo el sistema de Putin se ha deteriorado y ha sido traicionado a diferentes niveles. El primero y quizás más emblemático es Mikhail Friedman, fundador de Alfa Bank y uno de los oligarcas originales de los años 90. Friedman nunca fue un simple siloviki. Se presentó como ciudadano global, residiendo en Londres, con influencia y reconocimiento en Occidente. Donó miles de millones a organizaciones benéficas y ocupó puestos en consejos internacionales. Pero la invasión de Ucrania desmoronó su mundo cuidadosamente construido. Al inicio del conflicto, Friedman cometió lo que hoy se considera un error estratégico. Envió una carta al mundo occidental declarando que la guerra era una tragedia y debía detenerse la sangre derramada. Su intención era clara: diferenciarse de Putin y proteger sus activos. Pero Occidente no lo perdonó.
Para los gobiernos extranjeros, Friedman seguía siendo uno de los principales engranajes del sistema de Putin. Como resultado, todos sus bienes y activos internacionales fueron congelados y quedó bajo arresto domiciliario en Londres. En Moscú, el Kremlin interpretó su llamado a la paz como deserción, como traición en tiempos de guerra. La propaganda oficial lo presentó como un cobarde que se arrodillaba ante Occidente y estuvo a punto de perder el control de Alfa Bank. La lección para otros oligarcas fue clara: intentar ganarse el favor de Occidente es suicida, porque Occidente no perdona y el Kremlin tampoco olvida. El segundo caso, más incendiario, es el de Oleg Tinkov, magnate de la nueva generación tecnológica y fundador de Tinkoff Bank, la primera y más exitosa entidad bancaria digital de Rusia. Siempre provocador, admirador de Occidente y activo en redes sociales, Tinkoff no se contuvo. En abril de 2022 calificó la guerra como irracional y denunció la incompetencia de la élite del Kremlin. La reacción fue inmediata y brutal. La administración del Kremlin amenazó con nacionalizar su banco y arruinarlo si no lo removía del cargo. Tinkov fue forzado a vender su participación en el banco, prácticamente por su valor nominal, y se exilió, renunciando formalmente a su ciudadanía rusa. Este caso demostró que la lealtad tiene un precio incalculable. Hablar puede significar la pérdida de la fortuna y la identidad. El tercer perfil, Yevgeny Prigozhin, cambió las reglas del juego. No era un oligarca común, era el brazo más oscuro del sistema, el operador de las operaciones sucias de Putin. Al mando del ejército privado Wagner, Prigozhin observó morir a decenas de miles de sus soldados por la ineptitud del Ministerio de Defensa y comprendió que Putin protegía a los verdaderos traidores. En junio de 2023, Prigozhin protagonizó un levantamiento que no llegó a dispararse, tomó Rostov y marchó hacia Moscú, forzando a Putin a negociar. Solo 2 meses después, su avión explotó en pleno vuelo, un asesinato inequívoco que envió un mensaje letal a la élite: la traición directa se paga con la muerte. Estas tres figuras ilustran cómo la lealtad y la obediencia absoluta se han transformado en un juego letal. Mientras los castigos públicos y silenciosos se suceden, los oligarcas aprenden que la supervivencia requiere estrategias más sutiles, donde la resistencia pasiva y la planificación secreta se convierten en la clave para proteger tanto la vida como la riqueza. Los oligarcas que sobrevivieron a las primeras oleadas de castigo comenzaron a adoptar lo que podría llamarse resistencia pasiva. La primera etapa se manifiesta dentro de la propia economía de guerra rusa. Un industrial como Oleg Deripaska, magnate del aluminio y fundador de Rusal, no se niega a cumplir órdenes de producción, pero ralentiza deliberadamente los procesos. De esta manera se crean problemas logísticos, productos químicos atascados en aduanas, planchas de acero que no superan los controles de calidad y trabajadores clave que caen enfermos. Todo legal y sin traicionar directamente al Kremlin, pero con un efecto devastador en el frente de batalla. El segundo nivel de resistencia se da fuera de las fronteras rusas: diplomacia secreta y planes de escape. Tras el fracaso de Friedman, los oligarcas comprendieron que no podían negociar abiertamente con Occidente. Ahora recurren a costosas firmas legales y de lobby en Londres, Washington y Bruselas. El objetivo es claro: eliminar sus nombres de las listas de sanciones y al mismo tiempo transmitir información estratégica sobre debilidades económicas y militares del Kremlin a los servicios de inteligencia occidentales. La tercera etapa es quizás la más audaz: invertir en el futuro. Los oligarcas que perciben el fin de la era Putin buscan alianzas secretas con posibles líderes de un Rusia post-Putin. Aquí aparecen dos grupos principales. Uno,
Los tecnócratas, percibidos como figuras de transición, destacan el primer ministro Mikhail Mishustin, encargado de digitalizar la burocracia y modernizar la recaudación fiscal, y Sergei Kiriyenko, el cerebro gris del Kremlin responsable de la rusificación de los territorios ocupados en Ucrania, son vistos como líderes interinos, sin base de poder propia, que podrían servir como marionetas en un escenario de cambio. 2. Los halcones del poder, quienes consideran la guerra no como un problema económico, sino como existencial. Este grupo, encabezado por Nikolai Patrushev, secretario del Consejo de Seguridad, y Alexander Bortnikov, director